Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos en este tiempo de compartir la palabra de Dios a todos los medios, a todos los amigos que nos están viendo a través de nuestra página. Un cariñoso saludo y les recomendamos que nos pongan un like. Gracias. Hoy voy a compartir un tema que es por demás interesante, importante para lo que se está viviendo por tantas noticias. Y yo creo que si de algo necesitamos información es precisamente de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y sobre todo, guiados por el Espíritu Santo y bajo la revelación del mismo Espíritu Santo. Voy a compartir con ustedes este tema que lleva como título la autoridad y soberanía de Dios en el cosmos. Y es importante, ¿verdad?, que lo tratemos porque hay mucha gente que está esperando señales, prodigios, maravillas y precisamente en las estrellas, en el universo, se habla del sol, se habla de la luna y todas estas manifestaciones y llena a la gente de temor. Esta es la situación, llena a la gente de temor. Vamos a ver al respecto qué dice las Sagradas Escrituras acerca de la autoridad y soberanía de Dios en todo el universo. Voy a comenzar leyéndoles Romanos capítulo 1 versículo 20. El apóstol Pablo dice: las cosas invisibles de Él, las cosas que no se ven, que son invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este argumento bíblico del apóstol Pablo es contundente, claro para este tiempo y es un resumen preciso, hablando de la creación, hablando de toda esa maravilla que es el universo, que está lleno precisamente de tantas cosas como es por ejemplo la Vía Láctea, la galaxia, el universo, es decir el cosmos. Cosmos quiere decir el conjunto de todas las cosas creadas. Y estamos hablando de algo que es claro: Dios es Señor y Creador de toda la naturaleza. Y eso es algo que tenemos que entender nosotros los creyentes, los que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, que Jesucristo es el Señor y es el Creador y es el sustentador de toda la naturaleza. Las señales, prodigios, movimientos que haya están bajo su control. Él es Señor. De tal manera que tanto miedo, tanto terror, tantas teorías científicas que hay, desaparecen cuando entendemos que esto no tiene que dilucidarlo, elegirlo o estar pensando qué va a suceder. Hay alguien que tiene el control en la orquestación de todo lo que es el universo. Aquí este pasaje dice que las cosas que son invisibles, porque hay cosas que no se pueden, no vemos, porque son espirituales, pero dice su eterno poder y su deidad, que Él es Dios, todo eso se hace manifiesto. ¿Cómo? Dice, se hacen visibles por medio de la creación del mundo, y por eso entendemos por medio de esas cosas de lo hecho que Dios nos ama y que está en las cosas que son enormes, grandes, que nuestra mente inclusive no alcanza a entender, o hacia adentro las cosas más pequeñas que el hombre ha empezado a manipular y que causan tanto miedo, tanto temor desde el punto de vista científico, desde el punto de vista profético. Pero aquí el asunto es que el versículo dice que Él es el Señor. En Hebreos 1:2, fíjese lo que dice: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Él es el heredero de todo. Y dice, y por quien asimismo hizo el universo. En otras versiones dice, por medio de Él creó el universo. Entonces todo fue hecho por Él, para Él. Y lo dice en mismo Hebreos capítulo 11, versículo 3, fíjate lo que dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto va a disipar muchos
temores que hay en la gente. Que si viene ya un cometa, que de qué tamaño es el cometa, que si el sol se va a apagar, que se va a encender, que la tierra se va a consumir por fuego, que la luna va a mover, que la tierra se va a mover del eje, que va a pasar esto. Mire, hay alguien que tiene todo el control. No ha perdido Dios el control. Él es el sustentador y de aquí lo está diciendo claramente la palabra de Dios. No es un argumento científico ni teológico, es la palabra de Dios, y el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, y dice que Él creó todo por medio de la palabra, sustenta todo por medio de la palabra, ordena todo por medio de la palabra. Y una cosa que es clara es que Él nos ama. Cuando hablamos de la cosmología, estamos hablando de que cuando Él soltó la palabra, comenzó la creación, comenzó el crecimiento, y hasta nuestros días no ha terminado del universo. Y Él tiene en sus manos el futuro de ese universo, tiene un plan perfecto. No tenemos por qué tener miedo. Déjame decirte algunos comentarios en cuanto al universo, así rápidamente. El universo es igual a su creador. ¿Por qué? Porque expresa su gloria. Fíjate lo que dice Apocalipsis 4:11. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cuál es el temor? ¿Por qué la ciencia o los que están interpretando la ciencia o los que están sacando conclusiones, pues voy a decir negativas, piensan que ya, no sé, fuerzas extrañas son las que están tomando el control? Permítame decirle que no. Dios tiene el control. Dios tiene un plan. Y ese plan incluye que Jesucristo es el Redentor. Él vertió su sangre en la cruz del Calvario y es el Redentor. La obra de la cruz es la obra de la redención. ¿Qué quiere decir la redención? Que Él compró todo, que es el dueño, que es el vengador. Si algo malo hubo y hubo injusto, Él va a tener el control y redimir la creación. Él ha redimido con su sacrificio en la cruz del Calvario la creación, al hombre. La Biblia es la historia de la redención y también el reino, el poder, la autoridad. Tres cosas habla de la redención que Él hizo. Fue la obra de Dios en la cruz. Redimir la creación, al hombre y el reino de Dios. Y Él está bajo control. Él ya decretó en la cruz del Calvario: consumado es, consumado es. Es decir, que el sacrificio de Cristo tiene que ver con el tiempo pasado, con el tiempo presente y el futuro del universo, de nuestra creación y del reino de los cielos. El universo es igual a su creador, expresa su gloria. Segundo, el espacio crece, se mueve, se expande. ¿Por qué? Porque su palabra está en continua expresión. En Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Él creó por la palabra. Él estaba ahí en el principio, la palabra, el poder de la palabra. Y aquí, cuando Él soltó la palabra, el universo empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y los científicos dicen acertadamente, el universo no ha dejado de crecer. Se sigue expandiendo tremendamente. Ya hablar de la velocidad de la luz es nada. Es la velocidad máxima que se puede alcanzar, según los científicos, según la capacidad del hombre, alcanzar esa medición de la velocidad de la luz. Y hablan de años y años. Eso para el universo es nada. Se requeriría mucho más de ello, y el universo está en continua expansión, crecimiento, y por eso llegará el momento en que el hombre ya ni con sus mejores telescopios ni sus más avanzados descubrimientos podrá alcanzar a mirar. Ya no vamos a decir las galaxias, ya no vamos a decir las partes que nosotros conocemos como galaxias, donde se encuentra nuestra Vía Láctea, no, sino estamos hablando de mucho más allá de eso, porque la palabra, cuando Dios suelta la creación, se sigue avanzando. El universo está en movimiento bajo un plan,
bajo un proyecto de redención en Cristo Jesús. El espacio es muy grande. Se dice que al final del universo, alguien se queda, ¿qué hay? ¿Qué ven los telescopios más avanzados? Ven pura luz, pura luz. Y Dios es luz, no como la del sol, no como la de las estrellas. Dice que cuando estemos en su presencia y donde está su presencia ya no se necesita ni del sol ni de la luna, porque su presencia llena todo de luz, de tal manera que ni siquiera sombra produce. El sol produce sombra, produce también, hay veces que hay un eclipse, pero cuando viene la luz de Dios, todo lo ilumina, todo lo llena. Él llena el universo con su luz, con su presencia. La Escritura define a Dios como Dios es luz. ¿Y luz qué? Eterna. Hay veces que la gente se pregunta, bueno, ¿y de qué está compuesto el universo? Y hay tantas cosas que dice la gente, pero la Escritura dice que en el principio, cuando Dios creó todas las cosas, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y había ahí dos componentes que hicieron posible la creación, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y si vamos a decir que el universo, algunos dicen, tomó fuego y agua. Y el fuego y el agua en sus diferentes estados, sólido, gaseoso o líquido, y está el universo. Pero le voy a decir, aunque nuestro planeta no se debería llamar Tierra, sino el planeta agua, la mayor parte de él es agua y sin embargo no se va, Dios la detiene, le puso límites al agua. Pero ¿de qué está compuesto el universo? ¿Qué hizo el universo? Le voy a decir, de lo que están compuestos los milagros, de lo que está hecho usted, de lo que estoy hecho yo, de lo que está hecho la tierra. Dios creó ex nihilo en el hebreo, de la nada. Pero Él tiene ese poder de crear. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de soltar la palabra, de soltar la palabra. El universo fue constituido, se sigue manteniendo y es precisamente sostenido, sustentado por la misma palabra. Dios ha puesto límites, y aquí le estaba yo hablando acerca de límites. En 1 Corintios 15, 27 dice, todas las cosas las sujetó bajo de sus pies. 1 Corintios 5, 27, todas las cosas. Él le puso límite a los mares, le puso límite al universo, le puso límite a las galaxias, y precisamente en el libro de Job habla de las Pléyades, habla de cómo Él pone límite en las estrellas. Nos metemos a estudiar el tema de las estrellas o planetas. Una cosa que nosotros tenemos que entender, las estrellas tienen sonido, las estrellas cantan, las estrellas hacen un sonido hermoso. ¿Qué es ese sonido? Dan gloria a su creador. Todo el universo hace una armonía. Fue la primer melodía cuando que alabó a Dios. El sol tiene un sonido, la tierra tiene un sonido, no lo podemos percibir porque Dios fue sabio al no permitirnos, pero se imagina si el ventilador no nos deja dormir, se imagina el ruido que hace el sol con las explosiones que noche y día tiene ahí. Si pudiéramos oír el ruido que hace el sol o que hay en toda la tierra, sería una cosa espantosa. Sin embargo, Dios nos dio que no podemos oír esas cosas, pero todo el universo tiene un canto. ¿Y qué estoy diciendo? Las estrellas y las galaxias cantan un canto que es de glorificación al Señor. Si nos vamos al libro de los Salmos, le voy a leer algunos salmos porque hay muchos salmos. En el Salmo 8.3, fíjese lo que dice. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué cuentan los cielos y la tierra, y la luna y las estrellas? ¿Qué cuentan? La gloria de Dios, la gloria de Dios. Vamos viendo el Salmo 147.4. Estamos hablando precisamente cómo las estrellas expresan la gloria eterna del Creador. Y me gusta ese Salmo 147.4. Fíjese lo que dice. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es
infinito. El punto que estamos tratando es que Dios en el universo no tenemos por qué tener temor. Él es dueño de la tierra, Él es dueño de las estrellas, Él es dueño del sol, Él es dueño de la luna. Y todo lo que hay en ello está bajo el control de Dios. Todo, todo. Él lo sustenta. Su autoridad es soberana. Las estrellas expresan su gloria. Él es el creador de los planetas y las estrellas. En Job 9:9 hay un pasaje donde precisamente él nos habla. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, y los lugares secretos del sur. Esto también está en Job 38:31 y Amós 5:8. Son pasajes que hablan y él dice que él les puso nombre. Aquí cuando habla de la Osa Mayor es conocida también por la carreta, porque tiene una figura, haga de cuenta que tiene una figura como un carrito de esos del súper. Bueno, así yo lo digo, ¿no? Es una figura con líneas que son 7 estrellas, la Osa Mayor, y él las conoce, él las llama por su nombre. Aquí está en las Sagradas Escrituras de lo que nuestro Dios es el creador de los planetas, de las estrellas. Dios es Señor, sustentador con su palabra y la autoridad. Pero aquí yo quiero concluir con esto. Esta es la conclusión. Tengo 4 hojas aquí, 4 hojas donde hay pasajes donde él habla de las estrellas, de la creación, del cielo. Habla del primer cielo, del segundo cielo, del tercer cielo. Y es interesante que Dios tiene el control, no solamente donde tiene su trono en el tercer cielo, donde Él habita, donde están las cosas grandiosas allá en el tercer cielo. No solamente del cielo donde está la tierra, lo que se refiere a la tierra, sino la parte que está entre el cielo y la tierra. ¿Qué es esa parte? Porque habla de un tercer cielo. Fíjese lo que dice las Sagradas Escrituras en Efesios. Si nosotros vamos a Efesios, ahí está hablando de un dibujo y claramente de una realidad que hay, pero le voy a decir, Dios tiene el control de todo el cielo y de todos los seres que puede haber, angelicales o aquellos que se han rebelado contra Dios. Y de todo el universo, de Él no sale nada del control de lo que Él es. Es cierto que hay una guerra, y aquí expresa esa guerra en Efesios 6:12. Fíjese lo que está diciendo, Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo. Y luego dice, fíjese, contra huestes espirituales de maldad, dice, en las regiones, ¿qué? Celestes. Regiones celestes. Pero esto está diciendo aquí Efesios, que aunque tenemos lucha, en la cruz del Calvario se decretó consumado es, y Dios ya juzgó a aquellos que se rebelaron. Estén en la tierra o fuera de la tierra, estén en el primer cielo, segundo cielo, y Él es el Señor de todas las cosas, y es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que saber. Si bien es cierto que también en Colosenses habla de principados, potestades, gobernadores, y se está refiriendo a las huestes angélicas, es decir, a los ángeles, y que ha habido batallas donde ha entrado Miguel, pero vuelvo a insistir, Él sigue siendo el Señor. Él sigue siendo el soberano. Ahora, yo quiero concluir con esto. El Señor fue muy claro qué esperaba del pueblo de Dios. No esperaba que nosotros anduviéramos discutiendo y alegando y cuando esto de muchas cosas que en realidad ni siquiera conocemos porque están en una dimensión diferente a la que está la tierra, la creación, es la dimensión espiritual. Y muchos, pues con las limitaciones que tiene la ciencia, podremos entender lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es un reino espiritual. Y aquí está hablando de todas esas principados y potestades que hay. Pero ¿qué ordena Dios al respecto como conclusión de las estrellas? Fíjese, le voy a leer algunos versículos al respecto.
Él prohibió, Dios prohibió claramente, lo prohibió en su palabra. Dice que el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios. Mateo 23, 22. Mateo 23, 22 dice, en pocas palabras, que no nos estemos metiendo con aquellas cosas, porque el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios. Esto tiene su profundidad doctrinal, teológica, espiritual, pero lo que yo quiero leer precisamente estos versículos en Deuteronomio 17, 3, cómo Dios prohíbe, porque en todo el Antiguo Testamento, en muchos versículos, tendría que hacer una lista larguísima donde Él prohibía bien claro al pueblo de Dios que adoraran al ejército del cielo, porque ellos eran dados, como ahora en la actualidad, a subirse a las azoteas, a construir pirámides y lugares altos para adorar al sol, para adorar a la luna, para adorar a las estrellas y los seres y los ejércitos de los cielos. Y Dios prohibió claramente que nosotros no deberíamos de adorar a dioses extraños, y claramente dice, está claramente dice, ni lo que está en las estrellas, ni los ejércitos de los cielos. Y la sanción era tan fuerte que cuando ellos levantaban esos altares para adorar a esos dioses y levantaban grandes construcciones desde tiempos antiguos, Dios se enojaba tanto que decía, saquen los huesos de esos adoradores del ejército de los cielos, y los sacaban y los quemaban, porque ni siquiera el Señor había decretado juicio sobre esas personas que hacían esas prácticas. Y hay mucha gente, no estoy en una actitud de condenación, una actitud religiosa, sino estamos hablando de una actitud espiritual, de entendimiento de lo que dicen las Escrituras. No para condenar, no para juzgar, no para estar prohibiendo, sino es claro que cuando la Escritura nos prohíbe algo, es por nuestro bien, por nuestra salud espiritual. ¿Por qué? Es por nuestra protección. Por algo somos sus ovejas, y lo que nos toca a nosotros es obedecer. No es decir, bueno, ¿qué es un dogma y no podemos investigar? Claro que sí, puedes preguntarle al Creador, pero bajo sus leyes. Fíjate, hay pasajes como Deuteronomio 17:3, Jeremías 8:2, Jeremías 10:2, Amós 5:26, Sofonías 1:5, Hechos 7:42, 43, y la lista enorme que tengo de textos donde Dios lo prohíbe estrictamente. Dios prohíbe adorar estrellas y el ejército de los cielos. Déjame leerte Hechos 7, por decir una parte. En Hechos 7, te voy a leer poquito y estoy ya en la conclusión. Hechos capítulo 7, versículo 42. Dice la palabra de Dios: y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorar. Os transportaré pues más allá de Babilonia. ¿Qué quiere decir la Escritura? Que Dios prohibía claramente que nosotros hiciéramos esto. Termino con 2 versículos y doy gracias a Dios porque no puedo leer todo esto, se nos acabó el tiempo, pero hay muchos versículos, sin inquietarlos a que estudiemos este tema y que el temor se vaya de nosotros. El propósito es que entendamos que tenemos que tener temor de Dios, y cuando el temor de Dios está en nosotros, ya no puede haber ningún otro temor, ningún otro, porque Dios es amor y el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando nosotros tememos a Dios, créamelo, ya no podemos temerle a nadie más, porque como dice Romanos 8,
claramente, ¿quién nos separará del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni nada creado nos podrá separar de ese amor. Termino leyendo Jeremías 8:2 y el versículo que sigue dice: y los esparcirán al sol y a la luna y todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. Dios se enojaba porque hacían esto, porque preguntaban, porque se relacionaban con algo que Él prohibió. ¿Qué? Con los ejércitos de los cielos. Y aquí mismo en Jeremías 10:2, el último versículo que leo, fíjese lo que dice: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Ni de las señales del cielo, dice Dios, y este es el tema que yo estoy tratando, ni de las señales de los cielos tengáis temor. Mis amados hermanos, yo les bendigo. Espero haberlos inquietado a estudiar estos temas y que entendamos una cosa: Dios prohibió, Dios puso límites. Dios es soberano, Dios es sustentador del universo. Nada ha salido de su control. Y le damos gracias porque Jesucristo es Señor ayer, hoy, por los siglos. Y en el futuro el universo está en las manos de Dios. Y le voy a decir, Dios nos ama y eso no debe quitarlo nada de nuestro corazón. Dios me los bendiga y gracias.